Ahí nos veo. Buenas tardes. Lo primero que quiero es agradeceros y agradecer al Centro Dramático Nacional darme este espacio, esta clase magistral, que para mí ha sido que me den el permiso para poder contar toda mi experiencia y poder compartirla con vosotros. Es una emoción muy importante para mí, y que hayáis venido. Pues también es que estáis aquí o estáis interesados. Sé que algunos están con gripe y enfermos. Por suerte esto se va a grabar y se va a difundir y podéis disfrutarla posteriormente. Lo primero también, bueno, perdón, ¿quién soy yo, no? Porque puede que alguno de vosotros me conozcáis, puede que otros no. Así que me presento. Mi nombre es Ángela Ibáñez y este es mi signo. ¿Qué es esto de mi signo? ¿Qué es esto? Pues es algo que identifica a las personas sordas. Utilizamos un signo para identificar a las personas, como vosotros con nombre, ¿no? Ángela, pues nosotros signos utilizamos. ¿Por qué? Sería, si no, una locura, porque si no preguntaríamos, ¿dónde está ANGELA? Pues sería una pérdida de tiempo, ¿no? Pues entonces le damos un signo y soy Ángela, y también ese signo tiene que ver mucho con las características personales de una persona, por su forma física también, así que este es el mío. Bien, soy actriz con una experiencia de más de 10 años, y en estos 10 años de trabajo, de trayectoria, he participado en muchos proyectos gracias otra vez al Centro Dramático Nacional y gracias al festival A una mirada diferente, que cuando surgió nos abrió la puerta a muchas personas con diversidad funcional o con discapacidad y nos dio la oportunidad de progresar como profesionales en el ámbito artístico y actoral, porque si no hubiera asistido a esto, yo creo que no hubiera hecho, me hubiera dedicado a lo mío, ¿no? Que era en ese momento la carrera de Derecho, ¿no? Y era asesora jurídica en su momento. Así que, bueno, a raíz de probar ese por qué no en ese festival que os comento y esa puerta que se me abrió, pues llevo 10 años de trayectoria y aquí estoy. Y al Centro Dramático Nacional, porque la evolución que ha tenido también desde ese festival ha hecho que nosotros como profesionales evolucionemos y que podamos contar con todas estas experiencias y compartirla con vosotros en un día tan especial como es hoy para mí. He estado trabajando con directores de diferentes perfiles que también me han dado cuenta, con ellos me he dado cuenta que bueno, pues que la formación no era accesible para mí y que me faltaba formación. Por ejemplo, la RESAD cubren intérpretes, pero la adaptación a nuestras necesidades como personas sordas no lo están. Os pongo un ejemplo. Hay una asignatura de dirección vocal pues que no estaría adaptada para mí, por ejemplo, o análisis de estructura de la lengua castellana, ¿no? De los textos. Yo, en lengua de signos, yo también lo necesitaría, ¿no? Por ejemplo, signar más amplio, signar más pequeño, o la entonación, el trabajo de entonación de los personajes, con el trabajo de voz, yo no lo podría hacer. Tendría que ser con mis manos, digamos. Así que, bueno, he tenido que irme fuera, a Toulouse, a Francia, a estudiar en la universidad, porque es de las únicas universidades a nivel europeo donde los artistas sordos y los actores podemos adquirir una formación en lengua de signos de manera directa y engrandecer nuestra formación y bueno, y ofrecerle a los directores lo que necesitan. Y esto es realmente emocionante. Y yo desde que, bueno, como creadora ahora mismo, no como directora, pues tengo toda esa cultura que he ido acumulando, pues que os explicaré más adelante, mostrarlo en esta nueva obra. Creo que antes de empezar me gustaría un poco explicaros, no sé si todos conocéis a las personas sordas, a la lengua de signos, puede que alguno no tenga conocimiento ninguno, porque bueno, es una minoría, ¿no? Y bueno, no tenéis por qué conocerla. Así que creo que bueno, es una manera de calentarnos, de calentar y de quién soy yo y quiénes somos, ¿vale? Y de dónde venimos. ¿Empezamos? Ay, perdón, se me ha pasado, que no he puesto la diapositiva. Creo que ya está.
Vale, os quería plantear esta pregunta, que no es de apuro ni vergüenza, con honestidad. Pues nos hemos cruzado en la calle a gente, a personas sordas o no. El objetivo, lo que quiero de esta charla es tener la oportunidad de romper estas barreras que tenemos todos, ¿no? Os pregunto, ¿quiénes somos? ¿Sordas o sordomudas? ¿Personas sordas o sordomudas? Las personas que somos sordas, que consideráis que nos llamamos sordas, ¿podéis levantar la mano? No veo por ahí. ¿Sordomudas? ¿Sordomudas también? ¿Vale? ¿Sordas y sordomudas? ¿Vale? Bien, realmente a día de hoy nos reconocemos como personas sordas y es la denominación adecuada para nosotros, pero históricamente se nos ha denominado como personas sordomudas, porque el pensamiento de la sociedad hacia las personas sordas es que hablaban mal y por tanto no tenían capacidad del habla, y eso es un concepto erróneo. Nosotros no tenemos ningún tipo de afasia ni problemas vocales en las cuerdas vocales. Nuestro problema es que al no tener audición, nuestro desarrollo de la lengua es diferente, o del lenguaje hablado es diferente, y no tenemos control de la entonación, por ejemplo. Entonces, por eso se nos atribuyó el sordomudos. Pero eso ha sido hasta ahora. Hay un estudio reciente en el que se ha descubierto a través de la investigación que desde el Congreso del Milán de 1880, un congreso educativo, ahí se habló, se trató o se reconoció que se tenía que anular a las personas sordas la enseñanza de la lengua de signos. Fue un periodo negro en toda Europa porque en muchos colegios se dejó a muchos alumnos sordos hasta maniatados para que no aprendiesen la lengua de signos, y muchos profesores sordos que estaban en esas instituciones fueron despedidos y se oralizó, se intentó enseñar la lengua oral a estas personas sordas para que pudiesen integrarse en la sociedad de la manera más correcta posible. O sea que fijaos, por ejemplo, el signo de perdón, este es el signo de perdón y viene de que antes, cuando se signaba, se pegaba en las manos a los niños y los niños aprendieron a decir perdón así, se tocaban la mano. Así que desde 1880 hasta ahora, hasta los 80, digamos, en España, no ha habido un desarrollo de la lengua de signos, del desarrollo artístico. Ha sido siempre algo muy minoritario, pero sin embargo en Estados Unidos, tanto el cine, el derecho de las personas sordas, la accesibilidad, a nivel artístico, incluso tienen sus propios artistas músicos, pues eso ha hecho que Europa esté muy retrasado en comparación con Estados Unidos, por ejemplo. Y sin embargo, es curioso, pero hay otro tipo de estudios en los que han dicho que las propias personas sordas, como quisieron mandar un poco al oralismo, un poco a tomar por saco al oralismo, y dijeron que sí, éramos asociaciones de personas sordomudas y era una manera de reivindicar la lengua de signos. Así que, bueno, este concepto de sordomudos pues todavía no está muy aclarado, pero existen esas dos investigaciones y lo quería poner en valor. Pero, por favor, atribuyámonos como personas sordas. Y si decís a alguien sordomudo, por favor, le cruzáis la cara, por favor, ayudadme en esto. Y le corregís, por favor. Vale, la otra pregunta. ¿Somos personas con discapacidad o somos una minoría lingüística? Bien, personas que piensan que somos unas personas con discapacidad, levanten la mano. Muy bien. Personas que consideran que somos una minoría lingüística, levanten la mano. Bien, pues en realidad somos las dos cosas. O hay dos puntos de vista, mejor dicho. Desde la perspectiva médica somos personas con discapacidad, desde el punto de vista administrativo, a nivel estatal, se nos ve como personas con discapacidad porque necesitamos recursos para poder integrarnos de manera efectiva en la sociedad, el bucle magnético, el implante coclear, los audífonos, y sin embargo, desde la perspectiva de la comunidad sorda, somos una minoría lingüística. Somos una minoría lingüística y somos una minoría minorizada. ¿Por qué? Porque, perdonad, mi hija quiere ser protagonista también. Calla, calla. Somos una minoría lingüística y nos sentimos que no tenemos una barrera solo por la audición. La barrera es que nuestra barrera es la lengua. Si hubiese lengua de signos, nuestra vida sería completamente accesible totalmente y podríamos vivir como
cómodamente. Ahora, esta es la más famosa de todas. ¿Es lengua de signos o lenguaje de signos? Por favor, las personas que piensen que que dicen lengua de signos, muy bien, bravo, 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 no está nada mal. ¿Y quién dice lenguaje de signos? Vale, realmente, bueno, entiendo que me parece que sois un poco tímidos y es normal porque siempre, todos los días de nuestra vida, en la calle, los periodistas, en los medios de comunicación, se dice lenguaje de signos. Lenguaje de signos, incluso aunque se lo expliques a un periodista, en una entrevista le dices, es una lengua y luego, bueno, pues se difunde lenguaje y tienes ganas de matarle y siempre pasa. Así que bueno, creo que sois un poco tímidos, pero ojalá es que todos uséis lengua. ¿Por qué? ¿Por qué lengua de signos y no lenguaje? Porque la lengua de signos es que tiene su propia gramática, tiene su propia estructura y un lenguaje es una forma de comunicación que se crea un código, se codifica y depende de las áreas, pues por ejemplo, no sé, está el lenguaje informático, está el lenguaje médico, ¿vale? Y la lengua pues tiene su propia gramática y pensaréis, ¿la lengua de signos tiene su propia gramática? Pues sí, y os voy a poner un ejemplo. Vosotros usáis vocales, consonantes y pues a nivel fonético fonemas y depende, por ejemplo, si cambiáis el fonema, la palabra cambia, ¿no? Por ejemplo, C-A-S-A, casa, ¿no? Si decís cama, pues es cama, ¿vale? Pues nosotros también. Hay parámetros en la lengua de signos, así es como lo llamamos, parámetros, y hay muchos. La configuración de la mano, por ejemplo, esta otra, un montón, ¿vale? Con toda la mano. El otro parámetro será el movimiento. Este es un movimiento, este otro, ¿vale? El movimiento. La orientación de la mano también, de la posición aquí y allí. La posición también a nivel corporal, pues depende de dónde lo pongamos y depende de dónde se ponga esa posición, el signo, la significación es diferente. Y por ejemplo, la configuración con esta mano, esto es por la expresión, es el mismo parámetro, es el mismo lugar, la misma posición, el mismo movimiento. La expresión de la cara quiere decir que está rico, que está bueno. Y esta, el dolor. Simplemente la expresión, el cambio de las cejas es igual que en castellano, ¿vale? Es un parámetro más de la gramática de la lengua de signos. Y la estructura de la lengua oral y la lengua de signos es diferente. Nosotros priorizamos lo visual, primero es el objetivo y luego la acción. Por ejemplo, en castellano es me voy al cine o voy al cine y las personas sordas necesitamos lo visual, el objetivo. Lo primero es el cine y luego la acción, voy. Es porque nosotros imaginamos y vemos con lo visual y no podemos, no encaja si no tenemos un objetivo en nuestra oración y es algo muy propio de la cultura sorda. Creo que está quedando claro. ¿Está quedando claro? ¿Es una lengua? Sí, vale, perfecto. Muy bien. Otro también, bueno, son todas famosas, pero este también, porque son recurrentes, ¿es universal? Por ahí dicen que no. Bravo. Aquí hay gente con formación en lengua de signos. Hay gente que piensa que sí. Vale, vale. No te preocupes porque es la mayoría. Todo el mundo piensa que es universal y te voy a poner un ejemplo para saber si es universal o no. Empiezan las Navidades, así que os voy a enseñar un poco signos navideños para que podáis signarlos estos días. Esta es lengua de signos francesa. Perdón, lo vuelvo a poner. Joyeux anniversaire, Joyeux Noël. Y ahora lo vemos en inglés. Merry Christmas. Y en español, ¿cómo pensáis que sería? A ver por ahí. Por ahí saben cómo es. Dilo, venga, dilo. ¿Feliz? Bueno, ¿lo vemos? Por la zambomba, efectivamente. Es famosa por eso, las Navidades. Entonces vemos que culturalmente cada país utiliza y está influenciado por el territorio donde se desarrolla, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo cultural y por tanto tiene su patrimonio y en cada país tiene su propia lengua de signos.
Lo curioso es que la lengua de signos, o sea, la mayoría de las lenguas, en general el castellano, el gallego, el euskera, el inglés, surge pues muy ligado, coincide con un territorio, ¿no? Y en la comunicación diaria, en ese territorio, ¿no? Galicia tiene su zona de habla, pero sin embargo en la lengua de signos es diferente. Está orientada a la discapacidad auditiva y a lo que se ve en común en ese momento. Bueno, también es donde, bueno, en este caso en el territorio que es en España. Y otra curiosidad es que existen acentos en la lengua de signos. Pues hay pues, en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, pues signando, en Segovia, como ¿cómo se ve en la lengua de signos? Va por los colegios de internados, porque hace tiempo, ahora bueno, son colegios de integración, pero antes las personas sordas iban a colegios de sordos internados. Por ejemplo, en Castilla y León iban a Bilbao porque había solo uno en Bilbao. En Madrid había 4 colegios y cada persona sorda, depende del colegio donde haya estado, tendrá su acento y hablará de una manera diferente al del colegio del otro lado de la ciudad. Pues es una curiosidad de la lengua de signos, que ahí están nuestros acentos. ¿Os parece curioso? ¿Sí? ¿No? Bueno, en conclusión, la lengua es, digamos, el corazón, ¿no? La lengua de signos es el corazón de nuestra cultura, el corazón de las personas sordas como comunidad. A las personas sordas la lengua de signos nos da nuestra identidad, una identidad común. Y al mismo tiempo, además de ser una identidad, es una lengua y es una cultura. En este caso, artística, ¿no? Con sus características también, separada de otras culturas diferentes. Cuando yo era joven, la verdad es que no pensaba que el colectivo de personas sordas tuviera una cultura, ¿no? Porque nosotros no tenemos folclore, no tenemos como nuestra vestimenta específica, ¿no? No tenemos todos esos símbolos. Pero con el tiempo sí que me he dado cuenta, ahora que vivo dentro de la comunidad sorda, que cuando salgo hay como 2 mundos, ¿no? El mundo oyente y el mundo sordo, que en ocasiones chocan. Y en esos choques me doy cuenta de que efectivamente tenemos una cultura propia, que tenemos una forma de comportarnos, una forma de ver la vida diferente. Un ejemplo, así como muy claro, que hace poco me ha pasado, que flipé, la verdad, fue que bueno, pues yo me he relacionado mucho con personas oyentes dentro del teatro y en las funciones, cuando terminamos las personas sordas, pisamos el suelo, golpeamos el suelo con los pies. ¿Qué pensáis que significa eso? ¿Aplausos? Bueno, para los oyentes, ¿qué opináis que es esto? A mí me han dicho que cuando personas oyentes hacen esto, quiere decir que la obra ha sido un horror, un fracaso. Sí, ¿verdad? Pues para los sordos es todo lo contrario. Es que ha sido buenísima, que nos ha emocionado un montón, completamente diferente. Es una diferencia bastante importante a nivel cultural, ¿no? Porque desde mi punto de vista o en mi vida es algo para reconocer un valor de una cosa muy valiosa, ¿no? Y para los oyentes es todo lo contrario. En la función de Helen Keller vino Alfredo Sanzol cuando terminó la obra y vino porque estaba escuchando el suelo, ¿no? Que toda la gente pisaba el suelo muy fuerte y pensaba que no le había gustado a nadie y que había sido todo horroroso y que había ido fatal, y todo lo contrario. Cuando le expliqué que era todo lo contrario, que había sido muy bueno, pues se quedó más tranquilo. Esto fue algo muy gracioso. Bueno, quiero centrarme, mi objetivo de la clase de hoy es que veáis la cultura sorda asociada al ámbito artístico y a la lengua de signos, lógicamente. Tenemos nuestros diferentes lugares de arte, digamos, ¿no? Tenemos nuestros propios festivales, hay uno muy famoso en el que hay muchas pues, diferentes tipos de arte escénica que se presentan ahí, ¿no? Por ejemplo, el visual vernacular, poesía gestual, incluso se hacen concursos de diferentes cosas. Y es bastante curioso para el mundo sordo. Si alguien está interesado en el arte de la cultura sorda, de la comunidad sorda, os aconsejo que vayáis al festival Clan Doyle, que es en Reims, en la ciudad de Reims, en Francia. Os enseño un vídeo para que lo veáis.
Este festival es súper importante para las personas sordas. Gracias a descubrir este festival me di cuenta de que había personas que a nivel profesional tienen una calidad increíble. Hace 10 años pude participar en el festival y la verdad es que fue un momento en el que fue un punto de inflexión, ¿no? Y yo a partir de ahí empecé a buscar cómo poder formar parte del arte, ¿no? de las artes escénicas dentro de la comunidad sorda. Son festivales a los que van muchas personas sordas y asisten muchas personas sordas. A nivel audiovisual, en cines, en cortos, en series, en Inglaterra hay una serie específica, es como Friends, pero en lengua de signos, ¿no? Son todos amigos sordos y es una comedia y es bastante identificativa de las personas sordas. Incluso a lo mejor hay concursos para personas sordas, ¿no? No es pasapalabras, sino pasa el signo, diríamos. O también canciones signadas, por ejemplo. También a nivel de teatro, hay muchos países, sobre todo nórdicos. En Francia también hay, en Suecia hay teatro también de personas sordas. Está súper desarrollado. Y también tenemos danza. No es una danza como podéis imaginaros, bueno, aparte de la danza no, pero la particularidad es que es una danza que está asignada, que los signos, la lengua de signos está dentro de la danza. Entonces, Marcos Pereira, que está aquí, él es una persona que está desarrollando mucho la danza asignada también. Mejor que contaros, bueno, hay diferentes países que presentan este tipo de arte y aquí en España es verdad que hay una propuesta que empieza en el CDN, que pero es una... que está institucionalizada. Eso es, está institucionalizada. Y aquí en España realmente no tenemos a nivel público una institución que defienda esto, ¿no? No hay una estructura, pero es verdad que dentro de poco se va a dar un paso muy grande porque anteriormente sí que ha habido muchos países que han hecho como ensayos, ¿no? Laboratorios, digamos, para hacer arte escénica con lengua de signos, poesía asignada, visual vernacular, etcétera, ¿no? Diferentes formas de expresión de la cultura y del arte, y es bueno que todos esos ejemplos nos sirvan como de inspiración para hacerlo aquí en España. Necesitamos muchos más referentes aquí en España y mucho apoyo y colaboración para que las diferentes personas podamos apostar por esto y podamos ser creativos en este aspecto y haya más arte escénica en lengua de signos. También estoy muy orgullosa de que aquí en España esto se esté empezando a hacer, gracias al CDN. Aprovecho para contaros otra cosa muy interesante. Os voy a enseñar una canción. Porque sí, las personas sordas también tenemos canciones. Os presento una canción que hasta ahora yo siempre me he sentido como muy orgullosa de esta canción y cuando se la he enseñado a las intérpretes me han dicho, ¿pero esto qué es? ¿Que me he follado a un cristiano? Claro, la lengua de signos y la canción, lo que dice la canción y lo que dice en lengua de signos es diferente. Es una versión, digamos, es una canción que se ha creado con lengua de signos. Es una chica de Corea muy famosa, cantante y bailarina, que ha hecho una canción, bueno, el ritmo y la armonía, digamos, de una canción y la melodía la ha aplicado a una canción signada. Os resumo un poco lo que dice la canción para que entendáis, porque no quiero criticar a nadie con su religión, ni muchísimo menos. Pero os digo lo que dice la canción de ella, de la chica coreana. Dice que le invitaron a una fiesta, que pasaba de ir porque ¿para qué? Si son sordos, ¿no? Y pues yo ojalá que pudiera ser oyente, porque los oyentes son mejores. Así que he decidido que voy a practicar el oralismo, ¿no? Y entonces me siento muy contenta y estoy muy ilusionada porque voy a aprender a ser oralista y voy a llevar a todos mis amigos a que practiquen y desarrollen el oralismo. Es una chica que además se pone un implante y entonces va a la fiesta y va con los oyentes, está ligando con un oyente, el oyente le pide pues, que vayan a tener sexo, no hay ningún problema, nos vamos a tu casa, voy a tu casa, empezamos en la ducha y justo me tengo que quitar el implante. Y cuando me hablas, pues no entiendo nada porque
sigo siendo jodidamente sorda. Entonces, esto es algo con lo que todas las personas sordas nos sentimos muy identificados. Es una lengua de signos diferente, igual no se entiende, pero... Sonido. El sonido, por favor. Perdón. Fallos técnicos. Money makes me feel better. You told me was a ticket to it. Oh, how come? Do you think that I'm a devil? Sex makes me feel better. How could you judge me? I know you don't deserve to. Now you act like a Pharisee. When I was poor, mama was stressed out. Now look, money made me a good boy to my mom. When I was poor, I was like hungry fox. Now look, I saved a lot of bodies from the base. I just wanna Christian age queen in my blood. I'm trusting we're celebrated at the same board. Hey, pretty little wanna fuck with me, let's go club. My Sunday morning's coming, I gotta go to church. I'm still fucking Christian. Though I'm marrying no Christian. You should check my algorithm. It's not much different from the old me. I'm still fucking Christian. Though I'm marrying no Christian. You should check my algorithm. It's not much different from the old me. I'm still fucking Christian. I'm still fucking Christian. I'm still fucking Christian. Vale, quería aprovechar también, ¿veis la bandera azul que lleva esta chica? Es la bandera propia de las personas sordas, para que lo sepáis también. Ya. Bueno, es algo gracioso y quería presentároslo porque es verdad que a las personas sordas como que nos encanta, ¿no? Es verdad que pues, tenemos nuestras canciones también. Vale, ahora, bueno, pues ya os he contado un poco qué es la comunidad sorda, qué es la lengua de signos, el arte de las personas sordas. Ahora yo quería hablar un poco de mí, de qué he trabajado y qué tengo en adelante, los proyectos que tengo en adelante, de ahora en adelante. Vale, no estoy sola en esto, estoy con Julián Fuentes Retas. Los dos tenemos la ilusión de crear una compañía, que espero que podamos hacerlo. Se llamaría así, Tribu Collective. ¿Y por qué Tribu? Porque los dos nos conocimos aquí en el CDN, en la obra que se llamaba Tribus, y es un homenaje a nuestro primer encuentro. Y tenemos 3 ideas como objetivo. El objetivo primordial es facilitar el acceso a la cultura a las personas sordas. El segundo, crear puentes entre la comunidad sorda y la comunidad oyente, y para que se pueda trabajar en conjunto y se consiga una integración total a raíz de la actividad artística. También crear obras, obviamente, en las que la lengua de signos esté incorporada desde el principio, no hacer una adaptación posterior con subtitulado o añadirla en determinadas partes, sino que, bueno, dentro del colectivo de personas sordas mostrar su arte y su talento. Bien, y estos son los proyectos en los que yo he formado parte, en Tribus, en esto que os comento de que ahí empezamos nuestro entendimiento, y ha sido uno de los proyectos más interesantes, junto con la primera traducción de Lope de Vega, de la obra de la Dama Boba, esos versos, traducirlos a la lengua de signos, grabarlo y convertirlo en un vídeo, en un libro visual,
videobook, no sé cómo decirlo, en la que cualquier persona puede disfrutar de lo que vosotros podéis leer, pues de esta manera asignada, disfrutará Lope, y para mí es algo muy valioso porque fue la primera vez en la que las personas sordas pueden acceder a una obra del siglo de oro como es esta, y no solo para una lectura, sino que sirve para que otros actores sordos en el momento de la actuación de esta obra puedan tener este libro, no tengan que hacer un trabajo doble de traducción. Y voy a aprovechar a hacer un paréntesis. En estos 10 años de trayectoria como actriz, yo he trabajado también como traductora, porque siempre se me daba un texto por escrito en castellano y yo tenía que hacer un doble trabajo, que quien recibe el texto pues trabaja a nivel actoral, a nivel entonación y demás, pero nosotros no, nosotros tenemos que hacer una lectura en castellano y cómo traducirlo a lengua de signos y cómo traducirlo a la cultura sorda y luego, pues interiorizar el personaje, etcétera, ¿no? Entonces creo que este trabajo, este libro, directamente los actores sordos podrían guiarse de eso y no tendrían que hacer nada de traducción. Y creo que facilita el material para ellos y creo que ojalá sea un proyecto que se pueda replicar y que pueda verse signado, ¿no? Y es muy bueno. De esta traducción que os comento, es una colaboración con el Teatro Clásico Español, que no lo he comentado, y en esa traducción, cuando terminó, se creó un trabajo muy importante. Fuimos 3 personas, un experto lingüístico, David, un lingüista, David, en lengua castellana, un lingüista en lengua de signos, y poeta, Miguel Ángel San Pedro, que este es su signo, y yo como coordinadora del proyecto y actriz de teatro. Nosotros hicimos entre los 3 esa traducción, y que cuando lo tuvimos no lo dejamos ahí durmiendo, ¿no?, en una estantería, digamos, sino que creamos un taller en el Teatro Clásico, y en ese taller participaron 11 actores sordos y 6 actores oyentes y actrices. Hicimos un taller, un laboratorio de cómo esos versos, ¿no?, en castellano, cómo trabajar con la lengua de signos y hacerlo de manera conjunta y en paralelo, no en momentos en los que se escucha más sin que se escuche el castellano y se vea la lengua de signos sin necesidad de intérprete. Y fue un laboratorio, una experiencia maravillosa que no se había hecho nunca en España, y con un resultado muy positivo del que yo aprendí muchísimo, muchas herramientas para poder utilizarlas en otros proyectos que os voy a compartir a partir de ahora. Bien, y este último del que nos trae aquí, Grito, Boda y Sangre, que es el que se estrenará, es un paso diferente, ya mi paso como directora, en la que yo puedo mostrar toda la cultura sorda de la que vengo, ¿no?, y que está pensada para personas oyentes, para personas sordas, sordociegas y también personas ciegas, esperemos. Bien, ya os he contado un poco mi trayectoria, pero os quería, si queréis en algún proyecto vuestro introducir la lengua de signos, quiero mostrar una serie de reflexiones que quiero aclarar, ¿no?, en cuanto a la accesibilidad y la creación desde el punto de vista de la cultura sorda, que es bastante diferente. La primera pregunta que os quiero lanzar es ¿qué es la accesibilidad? Perdón, no. En un espacio escénico, ¿no?, en un proyecto, ¿qué pensáis que puede ser accesible? ¿Nadie? ¿Nada? Pues como subtitulado, digamos. Vale, bien, sí, un elemento de accesibilidad. Sistemas de ayuda auditiva. Por ejemplo, el bucle magnético podría ser, para que se conecta a los aparatos, a los audífonos. Bien, perfecto. Vale, os presento más. La sobretitulación, el intérprete de lengua de signos a lengua oral, como puede ser ahora las intérpretes.
interpretación al oral de la lengua de signos porque, bueno, ahora lo explico. ¿Esto es posible? ¿Un intérprete sordo que haga la interpretación de una obra? ¿Pensáis que es posible? Sí, seguro que sí, ¿vale? Por ahí dicen que sí, sí, muy bien. Aquí hay mucha mente abierta, fenomenal. ¿Vale? Con un trabajo previo se podría conseguir. Con doblaje, este es el signo, que este sería el caso al revés. Actores sordos signando y que para que las personas oyentes pudieran participar, puedan seguir el montaje, pues necesitaríamos doblajes a lengua oral, ¿vale? Y serían profesionales que ponen la voz con respecto al personaje del actor. No sería como están haciendo estas dos, sino que son horrorosas, madre mía. Dime. Una pregunta. Si la compañía de teatro que actúa es extranjera, ¿hay posibilidad de traducción o no hace falta o hay una adaptación? A ver si he entendido bien. Si la compañía extranjera viene aquí, me preguntas si se podría traducir del inglés con un intérprete en inglés. La verdad que no creo que no ha tocado esa situación, pero podría ser, ¿no? Si se prepara antes, con trabajo previo, con ensayos previos, creo que ¿por qué no? Podría ser. Harían los actores lenguaje de signos y un intérprete de signos en paralelo para quien no entienda el inglés no universal. ¿Es complicado de explicar? Vale, creo que te entiendo, ¿eh? Una obra en lengua de signos extranjera, no sé, pues yo qué sé, para personas sordas, sordos de otra lengua, el intérprete oralizaría, tendría que ser oyente y nosotros estamos signando. Normalmente, mi experiencia previa es que pondría voz en inglés. Porque en el caso, en el festival que os comento de Francia, el Clin de Oeil, pues vienen muchos compañías a mostrar sus trabajos e interpretan en inglés. Y el problema es que ellos utilizan el sistema de signos internacional, que es como podemos decir un inglés para los oyentes, ¿no? Que se utiliza en todos los sitios, ¿no? Pues bueno, pues una lengua dominante como pues como el inglés, ¿no? Pues como Estados Unidos, ¿no? Utiliza una lengua dominante, el inglés. Pues en la lengua de signos pasa lo mismo. La American Sign Language es la lengua más dominante y en Europa estamos intentando un poco defendernos de esa colonización, digamos, de la lengua. Y bueno, pues se utiliza, pues por ejemplo, mira, es que en Estados Unidos el signo de how en inglés, en American Sign Language, en las lenguas de signos americanas, aquí en Europa estamos intentando utilizar que es un poco de los italianos, de la lengua de signos. No es un poco, viene de la lengua de signos italiana. ¿Vale? O sea que, bueno, estamos intentando crear un internacional que no sea solo de signos norteamericanos, sino que tengan signos de otros países, ¿vale? Que se pueda utilizar para conferencias y eventos, por ejemplo, en las Sordo-Olimpiadas, que tenemos nuestras propias Olimpiadas. Pero bueno, no me voy a meter. ¿Sí? ¿Me he explicado? ¿Sirve? Vale. Y luego, actores sordos en escena. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay? Seguro que es lo que me preguntaríais. Intérprete sordo, que es cuando que lo está asignando, y intérprete actor en escena. ¿Cómo podríamos diferenciar estas dos figuras? Bueno, lo explico mejor. El actor sordo en escena tiene un personaje. Se le atribuye un personaje y es uno más en la escena. Pero todo lo que pasa lo cuenta en lengua de signos, ¿vale? Y el intérprete sordo está fuera del escenario y actúa como no está dentro del equipo artístico, sino que del equipo de intérpretes y estaría asignando de una manera neutral. Quiero decir que no hay creatividad, que no está siguiendo emocionalidad, simplemente pasa de una lengua a otra. ¿Sí? ¿Queda esto claro? ¿Me estáis siguiendo? Sí. Bien.
Ahora están las gafas accesibles. ¿Veis la foto de ahí arriba? Existen, ¿eh? No en España, pero bueno, tenemos que ir avanzando y remando hacia el futuro. Es broma. En Francia, yo he trabajado, por ejemplo, en esto. ¿Cómo son estas gafas? Tiene un sistema en el que tú puedes elegir o los dos, o subtitulado o lengua de signos, o los dos. ¿Y cómo? Bien, te pones las gafas y tú ves una obra dialogada y eliges con tu móvil el tipo de tamaño de intérprete y lo ves en el escenario y tú puedes ampliar ese intérprete, reducir, aumentar o eliges subtítulos, ¿vale? Y vas moviéndote y sigue el movimiento y digamos que es como un avatar ese intérprete. Buah, para mí fue un trabajo admirable porque es un trabajo muy respetuoso con la lengua de signos, porque, a ver, la mayoría de las compañías piensan en accesibilidad, pues la verdad que poco, con respecto a la lengua de signos y su calidad, porque claro, porque muchas veces no hay muchos recursos económicos y bueno, es una excusa, pero en este caso es un proceso de trabajo en 3 fases. La primera fase es la grabación del pase general de la obra, se graba completamente. En la segunda fase, una persona sorda se encarga de traducir esa obra a lengua de signos, se la graba, ¿vale? Perdón, me voy un poco para atrás, ¿vale? Se graba esa traducción y luego los actores reciben esa traducción, ese material traducido en lengua de signos y cada uno crea códigos en lengua de signos. ¿Qué quiero decir con códigos? Por ejemplo, el subtitulado en general, la frase que os decía antes, yo voy a casa, pues en lengua de signos sería a casa, yo voy ahora. Es la estructura de la lengua de signos, ¿no? Porque el objetivo es no depender tanto de una lengua oral, evitar eso y mantener la más alta calidad de la lengua de signos y su estructura. Entonces, en el rodaje de esa grabación, utilizando ese subtitulado codificado, ¿no?, en lengua de signos, entonces los intérpretes actores, los signan y se graba, y se graban las partes y somos como el subtitulado, ¿no? Va por cada escena y el técnico lo va lanzando, ¿vale? Entonces hay un diálogo entre los actores y surge el otro intérprete, ¿vale? Y creo que eso nos permite a cualquier persona sorda acudir a cualquier día, a cualquier programación, a cualquier escena, porque por ejemplo aquí en el CDN los miércoles y jueves son los espectáculos con subtitulado, ¿vale? Solo 2 días a lo mejor, con estas gafas pues, tú puedes ir cualquier día a cualquier representación. Así que bueno, pues es una curiosidad que quería compartir. Bien, hablamos de la creación artística de las propias personas sordas. Hay un montón, pero he elegido 4, las más relevantes. El visual vernacular, que ahora está muy de moda y se está extendiendo. Y muchas personas oyentes flipan con esto y se alucinan, ¿no? Y lo que más destacado es que es de la comunidad sorda. Puede ser que otros sean similares en otros contextos, pero el visual vernacular es nuestro y la coreosign, la poesía asignada y la lengua de signos. Vamos a ver un vídeo de cada uno de ellos. Lo muestro. Del visual vernacular, ¿qué significa? Vernacular, el canal, un lenguaje visual. Utilizamos el canal del lenguaje visual. Es una expresión artística propia de la comunidad sorda y la forma de la expresión es lo más visual posible, al máximo. Incluso detalles minúsculos se intentan ampliar y adaptar para que la sensación sea que estamos en una cinematográfica, como viendo una película. ¿Bien? ¿Me sigue bien la intérprete? Sí. Vale, el visual vernacular. Bueno, mira, os lo enseño.
Aprovecho y os explico para aclararlo. Por ejemplo, veo un pájaro. En lengua de signos podría asignar veo un pájaro. En Visual Vernacular sería diferente, sería así. Es 3 dimensiones, ¿no? Ese pájaro, ¿vale? El movimiento y el cambio de rol son recursos que se utilizan en el Visual Vernacular que son muy poéticos. El Choreo Sign, esto es la verdad que para mí es un orgullo mostrarlo porque creo que es la lengua de signos permite, digamos, a través de los signos, coreografiar danza, ¿no? Creo que al oral no podría ser, ¿no? No sería posible. La expresión corporal con signos se puede, por ejemplo, os explico, comunicación e incomunicación, ¿no? Lo podría con el cuerpo utilizar. Esta sería... Con esto ya estoy hablando de que funciona la comunicación y que ahí se produce la incomunicación con esos signos danzados, digamos. Es un lenguaje visual que se complementa y es común y se puede crear diálogo con danza y lengua de signos. Os pongo un ejemplo. Necesitaríamos saber si estos vídeos tienen audio. No. No, debe ser un audio malísimo. Construir, opresión, mundo, unido, preguntas, interrogaciones. Bien. Vale, paso a la siguiente. Siento que os estoy contando mucho y que estáis sudando, ¿no? Como demasiada información quizá, pero esto es una vez y tengo que aprovechar y contaros todo. Vale, la poesía. Nuestra poesía, como tiene más importancia para nosotros, pues la rima, ¿no? Bueno, son las características de la poesía, la prosa, además, el juego de palabras, ¿no? Identificado más al sonido, a lo audiológico. Y nosotros con la configuración de los signos tenemos muchas maneras de hacer poesía, pero por ejemplo, con lo que os comentaba antes de los parámetros, como la configuración del signo, pues yo elijo esta y esta. Y ahora voy a hablar de Madrid, ¿vale? Bien, ¿se ha entendido? Bueno, yo pensaba que lo iba a traducir. Bueno, pues... ya está, se lo habéis perdido. Aprender lengua de signos, lo siento, no lo ha traducido la intérprete. Perdón. Bueno, os explico un poco. Creo que este trabajo es maravilloso y por eso creo que ha conseguido esta actriz
conseguir una poesía con todos los números del 1 al 10, 8, 9, 10. Vale, es que él sabe lengua de signos americana, yo no tanto. Vale, es la ASL, American Sign Language. Vale, aquí están cómo signan los números: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Lo veis bien? ¿Queréis saber qué ha dicho? O bueno, ha sido bonito y punto y ya está. Decidme sí, 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 sí. Vale, bueno, yo tampoco entiendo mucha lengua de signos americana. No al 100%. Lágrimas con el 1, ¿vale? Creo que eso se entiende. Pienso sobre la lucha de los negros de todo el tiempo, y han luchado y luchado y sufren muchísimo dolor. No tienen voz y las personas les miran y le juzgan, y la esperanza del arco iris les llena el alma, y esa tristeza se transforma en poesía, en música de la guitarra, del piano, en canciones. El mundo está estrellado y no hay que fomentar el odio ni el desprecio, sino la libertad, y recordar que la lucha continúa todos los días hacia la libertad. Bien, pues es una poesía que, bueno, que aquí suena un poco mal, ¿vale? Bueno, es que es una cultura diferente, que hacer la traducción al oral pues puede parecer una mierda, pero en lengua de signos es precioso. Bien, pues es utilizando los números, por ejemplo, o con los días de la semana, ¿vale? Con los lunes, martes, miércoles, jueves, o incluso con los nombres y las letras de los nombres. Algo rápido. Gonzalo, y yo con la G te tiro un disparo, ¿vale? Yo he utilizado todo esto, todas las letras. Bueno, son un montón de recursos, que el ritmo, el sonido, por ejemplo, la bimanualidad, utilizar las dos manos.
lloro y pasan los árboles, mientras mezo a un bebé, mientras me besan, ¿vale? Pues eso es poesía visual. Y hay un montón y habría que investigar muchas maneras, pero las hay. Y ahora, la parte de la lengua de signos. Este sí que tiene sonido. Bueno, cosas del sonido que retrasan la lengua de signos, porque a mí me da igual, yo no necesito. Bien, buena pregunta. Francesca Benítez. ¿Qué suena? Ah, la poesía tenías un sonido, vaya, pues ala, llegamos tarde. Esta mañana mi hijo me ha pedido una navaja. ¿Una navaja? ¿Para qué la quiere? Le pregunté. Para cortar las uvas. Me contestó riendo. ¡Ah! No. No. Y no. Maldigo a toda la navaja y al bribón que las inventó. Y no solo maldigo a la navaja, sino también a las escopetas, a las pistolas, a todo lo que pueda cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre que en antaño fue hermoso, que sale a las viñas o a los olivos que son de él, heredados. Y ese hombre no vuelve, o si vuelve, es con una palma encima, o con una sal gorda para que no se hinche. ¿Veis? La lengua de signos es un recurso artístico precioso y como alza el brazo y mueve las manos, es una adaptación visual y un juego que enriquece muchísimo. No es solo una lengua y ya está, ¿no?, de comunicación diaria, sino que puede ser utilizada para darle belleza a todo lo que se hace. Y no sé si tenéis curiosidad en saber más. ¿Queréis saber más? ¿Sí? Vale, pues os animo a venir a ver la obra Grito, Boda y Sangre, porque va por aquí. Bien. Vale, creo que vamos bien de tiempo. Me gustaría presentaros también, así muy brevemente, la lengua de signos, pero dentro de diferentes proyectos, ¿no? Si queréis unirla o incluirla en vuestros proyectos, pues que sepáis cómo, ¿no?, las opciones que hay. Hay diferentes opciones muy diversas para utilizar la lengua de signos, como una lengua más, igual que el gallego, el catalán, el euskera, pues la lengua de signos, una lengua más, con su riqueza, con sus matices culturales, con el punto de vista de las personas sordas. Un ejemplo es hacer una obra, ¿no?, un proyecto que se llama Made in Deaf. Made in Deaf es como una obra de vodevil, una comedia, en la que dentro hay diferentes sketches con situaciones cómicas que nos pueden pasar a las personas sordas, ¿no?, de nuestra experiencia diaria. Entonces ahí, para que os imaginéis, está pensada para público sordo que se siente muy identificado con estas situaciones, ¿no?, y es bastante cómica. Por ejemplo, hay una escena que es ¿quién es más sordo? Y está adaptado de una forma como si fuese una lucha o un boxeo. En un ring. Es como una competición, ¿no?, a ver quién es más sordo o quién es mejor sordo,
No, yo soy más sordo, pues no, yo soy más sordo que tú, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues a lo mejor yo tengo un certificado de discapacidad, yo del 65% te gano. O tradicionalmente, mi familia, yo soy de primera, de segunda, tercera generación. Ay, vaya, yo de segunda, yo de tercera, ¿no? O todos mis familiares son sordos, ¿no? Como que hay sketches así, desde el punto de vista cómico. Esta está pensada específicamente para personas sordas. Pero es verdad que hay situaciones, por ejemplo, cuando utilizamos el bilingüismo, en la que podemos unir o encontrar a personas sordas y oyentes juntas. El bilingüismo creo que habéis visto en Bodas de Sangre, eso sería una forma de hacerlo, ¿no? En el momento en el que utilizan el brazo para que la mano se mueva, o hay diferentes recursos, en este caso son... Un elenco de varias actrices sordas. Un elenco de varias actrices sordas. Pues, ¿cómo sería? ¿Cómo se vería? Baby, mut jäämään. Käsket baby, mut jäämään. Ei kissa häkissään voi koskaan saalistaa. Mun täytyy naukua, baby, kiinni jäi. Vale, este sería un ejemplo de dos actrices que hacen de un personaje y las otras dos hacen de otro. Y parece que son personas diferentes, pero en realidad son solamente dos, aunque se vean cuatro. Se puede jugar con eso también. Los siguientes serían los diálogos cruzados, que es otra técnica. En el laboratorio que hicimos de la Dama Signa probamos esta técnica y la verdad es que funciona bastante bien. Es un diálogo en el que yo signo, yo me expreso signando y otra persona puede responderme a esa pregunta de forma oral, de forma que no se pierde información en ninguno de los intercambios. Que yo pueda seguir añadiendo información, aunque la persona me haya hablado oralmente y yo hable en lengua de signos. En este caso, la lengua oral y la lengua de signos pueden hablar de temas diferentes, pero el objetivo es el mismo. Desde el punto de vista de la cultura sorda y desde el punto de vista de la cultura oyente, el efecto es el mismo, ¿no? Es divertido igual para las personas que lo están viendo, pero el punto de vista es diferente, ¿no? Pero el resultado es el mismo. Tenéis que ver este vídeo porque es brutal. Comme je vous le disais, tous les deux, on s'est rencontrés à l'intérieur d'un ascenseur. Et alors, juste avant, moi, j'avais un rendez-vous, mais atroce. Bon. On n'a pas eu le même rendez-vous tous les deux. En este caso, es un desencuentro entre ellos, digamos. Putain, après une journée de boulot, tu viens, tu fais le flamenco, là. Franchement, Anthony, je sais pas combien de temps, on a passé là, comme ça, tous les deux, hein, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme ça là, bloqués, coincés dans ce putain d'ascenseur, parce que franchement, hein, je sais pas comment on fait, moi, pour parler avec quelqu'un qui comprend rien, qui comprend rien. J'avais rendez-vous avec une avocate, car j'ai de très très gros problèmes avec mes voisins. J'ai des voisins qui sont extrêmement bruyants. Mais quand je dis bruyant, c'est pas un peu bruyant, c'est très, très, très bruyant. Non, arrête, Anthony. Chut, chut. Allô. Non, arrête, hey, t'es hyper bruyant pour un sourd, arrête. Chut, arrête, Anthony, c'est ton calme là, on écoute, arrête. Vale, en este caso los sordos se ríen de lo que hace la persona que va asignando y las personas oyentes de lo que dice la otra persona hablando, ¿no? Pero es una manera de que las dos lenguas convivan juntas en el escenario. De estas tres que os he hablado al principio, digamos que son las que más se utilizan en el ámbito de la accesibilidad, ¿no? Para hacer las obras accesibles. Pero es verdad que el resto surgen no después de la creación, sino en el momento de crear la obra. Están integradas desde el principio. La interpretación oral de lo signado... Ah, no, perdón, al revés. Cuando los actores o actrices hablan al oral... No, perdón, cuando los actores o actrices signan, se interpreta al oral.
Por ejemplo, en Suecia se hizo una representación de la obra de la Casa de Bernarda Alba en la que todos los personajes signaban, menos una persona, que era la personaje que hacía de Poncia, que ella iba oralizando todo. Entonces se utilizaba ese personaje de Poncia, realmente ese personaje directamente hablaba, oralizaba todo lo que se contaba en lengua de signos, con el objetivo de hacer la obra accesible para las personas oyentes. No hay una persona intérprete ajena a la obra, sino que está dentro, interiorizada en el espectáculo. Pues esta situación misma de la misma obra de la Casa de Bernarda Alba se hizo también en otro país, en la que la abuela Josefa era la única que signaba y ella signaba todo lo que decían los demás, en oral. El último recurso del que os quiero hablar, y que es bastante interesante también y muy bueno, es que los intérpretes, la interpretación al oral, se haga como un elemento decorativo dentro de la obra. Por ejemplo, en una obra de animales que viven en un bosque, las personas que van interpretando al oral pueden ser árboles, piedras o diferentes elementos de la naturaleza que vayan interpretando todo lo que se va asignando en la obra. No es que el intérprete esté fuera con un micrófono o en una cabina fuera, sino que está dentro de la obra haciendo como si fuese decorado, ¿no? Es una voz en off de los elementos que hay dentro de la obra. Al fondo se ven las sombras y se ve que pues, la interpretación al oral se hace dentro de la misma escena. Quería enseñaros este vídeo también, un poquito de un trabajo de traducción, no sé si nos va a dar tiempo, de la Dama Boba, del trabajo de traducción que hicimos, de Finea, del personaje de Finea, en el momento en el que pues, hace como una poesía. No sé si queréis verlo, si os interesa, hay curiosidad, ¿lo queréis ver? Sí, vale. No a 2 meses que vivía, a las bestias tan igual, que aun el alma racional parece que no tenía. Con el animal sentía 15 y crecía con la planta. La razón divina y santa estaba eclipsada en mí, hasta que en tus rayos vi a cuyo sol se levanta. Tú desataste y rompiste la oscuridad de mi ingenio. Tú fuiste el divino genio que me enseñaste y me diste la luz con que me pusiste, el nuevo ser en que estoy. Mil gracias, amor, te doy, pues me enseñaste también que dicen cuantos me ven que tan diferente soy. Vale, ahora, para terminar y cerrar con esta parte, vamos a aclarar las diferencias entre una obra accesible y una creación artística sorda. Las diferencias principales son muy fáciles. En cuanto a la accesibilidad, primero se crea la obra y después se piensa en el recurso para hacerla accesible. En la creación artística no, ya desde el principio la lengua de signos en este caso está dentro de la obra, con una perspectiva sorda además. Siempre el objetivo primero en la obra accesible es el público oyente y luego se piensa en cómo hacer accesible para el resto de personas, en este caso sordas. En la lengua de signos, en la lengua principal es la lengua de signos y no es una traducción, no es algo añadido, sino que desde el principio está la lengua de signos. Habitualmente se utilizan recursos diferentes como subtitulado que habíais dicho antes, intérprete de lengua de signos, el bucle magnético, etc. En la creación artística no. El arte sordo es lo que está dentro de la obra y lo que dan las intérpretes, ¿no? En este caso, lo que aportan. En el caso de la accesibilidad, la intérprete simplemente traduce, no hay una perspectiva histórica, es simplemente un puente entre dos lenguas. En el caso de la creación artística, el cuerpo y la lengua de signos son el eje poético y expresivo de la obra.
Normalmente la autoría suele ser de personas oyentes en las accesibles, con el objetivo de fomentar que se incluya a las personas sordas de alguna forma. Pero en la creación artística ya la mirada y la perspectiva cultural y de la obra es directamente de la autora sorda en este caso. Vale, voy a intentar ir rápido. Ahora vamos a hablar del proyecto en el que estamos ahora, de Grito, Boda y Sangre. Es una creación hecha desde el punto de vista de una directora sorda y es importante decir que no es lo mismo traducir que crear, igual que no es lo mismo adaptar que imaginar desde otro lugar. Son dos cosas completamente diferentes. Vale, ¿por qué he elegido Bodas de Sangre? Lo primero porque bueno, soy sorda y durante toda mi vida he visto que las personas sordas no teníamos acceso a la literatura o a las obras clásicas y antiguas. Entonces es verdad que todo el mundo, hasta los extranjeros, conocen a Lorca, como por ejemplo a Lorca, pero es verdad que hay personas sordas que viven en España y que han nacido en España que no lo conocen. Y que aunque vayan a ver una obra de teatro, si hay subtítulos, el subtitulado no lo van a entender porque es en castellano. Entonces la misma barrera existe, incluyendo al teatro o leyendo un libro en tu casa. Entonces sigue existiendo esa barrera. Lo más importante es dar a las personas sordas la oportunidad para que conozcan a Lorca, para mí en este caso, porque es un escritor que me encantaba y quiero que todas las personas sordas tengan esta oportunidad, porque su poesía es muy visual, y utiliza muchas metáforas y mucha simbología que cuando lo lees te lo imaginas perfectamente y a nivel visual es súper potente. Por eso he elegido esta obra de Lorca. Y por última razón, a nivel personal, bueno, Lorca sabéis que fue una persona muy oprimida por ser diferente, ¿no? Por la época en la que vivió, por ser homosexual, fue muy oprimido. Pero él no se amedrentó, no se cerró, sino que él decidió vivir una vida en libertad, igual que nos pasa a los sordos, que aunque la sociedad intente normalizarnos, digamos, pues nosotros no queremos porque nos sentimos orgullosos de ser sordos y porque sí, pues somos sordos con mayúscula, con S mayúscula y no podemos oír, pero podemos hacer otras cosas y queremos decir que estamos aquí y reivindicar nuestra presencia, igual que hizo Lorca en su momento. El proceso, os cuento cómo ha sido el proceso de trabajo. Elegí Bodas de Sangre porque en Bodas de Sangre, al investigar diferentes, los actos, el primero, el segundo y el tercero, y los cuadros que presenta en la obra, me di cuenta de que la forma en la que está contado me permitía hacer visual vernacular, elegir hacer una parte que fuera con títeres, otra parte que fuera con danza, ¿no? Como que tiene una estructura muy clara que me permite a mí jugar también con los diferentes recursos artísticos. Y estas son fotos de las escenas. Según las diferentes escenas. Principalmente porque es una obra muy visual y eso es lo principal de la obra, ¿no? Los recursos visuales, aprovecharlos al máximo. Que todo sea visual para que todas las personas puedan ver la obra de una forma confortable y que lo entiendan, tanto lengua de signos como personas oyentes. Que haya oral o no, eso puede ser un texto de uso, un uso o no de texto oral, depende del caso, en determinados momentos de la obra. La particularidad de esto es que hay músicos que siguen el ritmo de las actrices en directo. Es más habitual que las bailarinas o las actrices, los actores, sigan el ritmo de los músicos, pero en este caso hemos pedido que sea al revés. Desde el punto de vista de una persona sorda, como soy yo, el proyecto surge porque en mi vida yo he crecido sin referentes. No he tenido referentes nunca y yo pensaba que ser actriz para mí iba a ser imposible, hasta que me di cuenta que efectivamente podía y al final he llegado hasta aquí. Y quiero que a partir de ahora, después de ver esta obra, quiero decirle a otras personas que tengan este mismo sueño que pueden hacerlo, que hemos llegado hasta aquí y que hemos roto con eso, ¿no? Que no es una barrera, sino que la podemos romper.
Ay, perdón, que me queda en blanco. Ay, sí. Y también para mí esta obra es que habla de la muerte de la juventud. Y bueno, pues esto de crecer sin referentes creo que está muy ligado al personaje de la novia, una novia que quiere irse con Leonardo porque está enamorado, pero se muere, eso, o sea, y al final pues su sueño y su deseo está oprimido, ¿no? Y sigue las normas y lo establecido. El deseo de libertad se le apaga a ella, y creo que pasa un poco a las personas sordas. Por la muerte de la juventud es porque como cualquier joven pues, o niño quiere ser actriz, bailadora, lo que sea, y tienes que asumir como que no, ¿no? Entonces ahí os quería yo preguntar, la indefensión aprendida es como aceptar que esto es así y que esto no puede cambiarse, se puede romper, porque mi respuesta con la obra es sí, se puede romper con este concepto. Por eso quería aprovechar este espacio, el espacio del teatro que nos ofrece, para convertir lo imposible en lo imposible, porque en el teatro todo es posible, ¿no? Y este espectáculo pues permite que las personas sordas seamos desde los márgenes ser protagonistas por fin, ¿no? El CDN nos da este espacio para aprovechar al máximo y mostrar todo nuestro arte, como el visual vernacular, como el danza sign, todo, para que, no sé, como no sabemos qué va a pasar, si se va a poder repetir o no la oportunidad, pues esta es la oportunidad y hay que aprovecharla con todo. Y que la lengua de signos, y lo valiosa que es y lo maravillosa que es, pueda cobrar el protagonismo que se merece, y que vosotros os deis cuenta y que todo el público se dé cuenta de que existe. Y también elegir a Lorca es porque es tan conocido para todos vosotros, para la mayoría de las personas oyentes lo conocen. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos desde la perspectiva de la comunidad sorda? Seguro que vais a disfrutar de un Lorca completamente diferente, porque hay decisiones que hemos elegido desde la perspectiva de la comunidad sorda que quizá pasen desapercibidas, pero que no llegaríais al colectivo y a esta forma de representarlo en otros espacios, y sin embargo aquí sí, ¿no? Entonces, bueno, creemos que puede ser una reinterpretación de Lorca desde la cultura sorda, y que creo que podemos compartir sin duda. El equipo, dentro de Grito, Bodas y Sangre, hay gente joven, gente mayor, hay de otras minorías, porque el objetivo es recoger todas las perspectivas, y yo como directora no he querido ser la directora que manda, sino la directora que quiere recoger desde la experiencia artística de todos, y compartir y ponerla en común y crear algo maravilloso, y el resultado que sea lo más visual posible para que podamos disfrutarlo todos por igual. Y además, como la oportunidad de poder dirigir, es que no solo las actrices y las directoras sordas, sino también abrir el ámbito de las artes escénicas a otras compañeras, como por ejemplo Marta, que está ahí en vestuario. Marta Muñoz va a ser la primera sorda en el CDN, trabajando en el equipo de vestuario, en el diseño de vídeo también. Berta está dentro del equipo, entonces aprovechar y abrir estas puertas, abrir esta institución a otras personas, a otros perfiles, y no solo a las actrices y a la dirección, y que se dé cuenta que podemos aportar diferentes puntos de vista, y que es posible estar aquí con otras con otras posibilidades. Así que escenografía, música y vestuario, iluminación y todo está en favor, respetando al máximo el lenguaje visual y corporal y la lengua de signos. Ese era el criterio de todos. Por ejemplo, iluminación, hay momentos en los que las personas oyentes podéis generar una atmósfera con la iluminación, y sin embargo nosotros necesitamos que haya mucha iluminación para que la lengua de signos se vea, porque si no, pues se pierde el respeto hacia ella, ¿no? O el ritmo, o lo que hablábamos antes del ritmo de la música, no, ahora es la música la que escucha a las actrices, ¿vale? Así que se prioriza lo visual, y todos los equipos lo tienen en cuenta. Y la otra particularidad es que hemos creado desde la perspectiva sorda para todos, incluso las personas ciegas, con una descripción artística. No se va a añadir como un técnico de accesibilidad, sino que estamos pensando en cómo hacerlo para que las personas ciegas puedan disfrutar de esto tan visual.
creo que si somos capaces de hacer esto, ¿por qué no? Vosotros, imaginarte una persona sordociega puede estar aquí y puede participar y puede disfrutar de esto. Así que si esto es posible, es que todo es posible. Y bueno, este proyecto no es mío y es que queremos que sea abrir la puerta a otras personas sordas de otros ámbitos a que puedan participar de las artes escénicas, que puedan ser lo más creativas con iluminación, con vídeo, para que cada uno muestre el arte que tiene y lo pueda expresar en esta obra. También es una oportunidad de contar nuestra historia y queremos dar esta oportunidad como personas sordas y por favor, siempre nos hemos tenido que adaptar nosotros, ahora es crear algo nuestro para que se pueda adaptar y hacer un teatro diferente. Así que muchísimas gracias. Espero que haberos contado todo. Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna duda. ¡Ay, gracias! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, pues es el momento de preguntas, de dudas. Creo que hay tiempo. Sí, hay tiempo. Y si no hay, pues bueno, quiere decir que lo he contado todo y que lo he hecho muy bien. Claro, digo en el ámbito artístico, hablo en el ámbito artístico, pues yo en España, por lo menos en España no lo hay, lo que he explicado un poco antes, que hace 15 años fue la primera vez que fui al festival y para mí me lo contó un amigo y nos fuimos allí y ahí alucinamos, ¿no? Era como abrir, es verdad que no he contado, digo, referentes profesionales, pero hay personas en el mundo artístico dentro de la comunidad sorda, que sí que hay una compañía pequeña que es amateur y han hecho teatro de carácter voluntario y luego lo representaban, reservaban una sala y lo mostraban, ¿no? Íbamos todas las personas sordas y se agotaban todas las entradas, pero creo que pensaba eso era amateur. Incluso yo alguna vez me he podido participar, pero bueno, era un grupo pues bueno, consolidado desde hace mucho tiempo y no pude participar nunca, entonces me sentía un poco sola. Es verdad que sí, en el colegio, teatro escolar, pero eso en el colegio, incluso en el instituto, que yo iba a un instituto de integración, había taller de teatro y me quise apuntar y me dieron de tocar el tambor. Yo dije, pues a tomar por saco, no quiero. Y sin intérprete, obviamente. O sea, hablaban toda la obra hablada y yo pues la motivación la perdí. Hice cosas a nivel asociativo, con los jóvenes sordos, pero algo para pasarlo bien. Siempre ha sido algo para pasarlo bien, nunca como algo profesional. Nunca me imaginé siendo actriz ni directora. Al hablar de textos leídos, claro, están basados como en la oralidad. Entonces, una persona sorda, ¿cómo de difícil lo tiene para entender esos textos leídos? Es como un nuevo lenguaje, porque lo comentaste un par de veces y no me quedó muy claro. A ver, la lengua escrita, la lengua oral. Bueno, no, paso a algo más sencillo para que se pueda entender. Aprendemos un idioma a través del oído, ¿no? Todos vosotros escuchas y puedes ir progresando y tienes que trabajar en ello, o puedes ponerte la radio, o lo hablas en la calle, o tú aprendes a hablar
porque hablas en casa, vale. Las personas sordas aprendemos leyendo y depende qué material nos den, siempre limitado y siempre por detrás. Si queremos llegar al nivel de una persona oyente, tenemos que leer muchísimo, muchísimo todos los días constantemente y eso es imposible. Ya es una desventaja mínima, pero ya la hay. Por ejemplo, tú vas a un médico, al hospital, tú ya estás aprendiendo vocabulario médico, pero las personas sordas no tenemos esa información, no tenemos ese acceso, no oímos, perdemos constantemente en eso. Entonces eso cuesta mucho en lo que tiene que ver con la lectoescritura. Y luego la percepción de la realidad es auditiva y nuestra percepción de la realidad es visual. Entendemos la realidad a través de la lengua de signos y la entendemos muchísimo mejor. Y está comprobado que incluso los niños sordos, que se les intenta enseñar en casa a hablar, tienen capacidad, pero no entienden muchas veces, oralizan, pero no entienden, no hay comprensión. Y cuando aprenden la lengua de signos, adquieren la comprensión de la lengua oral. Pero es que nosotros no oímos, es lo visual lo que prioriza en nuestro aprendizaje. Y luego una característica de las personas sordas es que somos muy directos. Por ejemplo, a las personas oyentes les encanta hablar en la abstracción, la poesía, el subtexto. Las personas sordas no. Esto no se puede, no se entiende. Necesitamos que nos lo expliquen claramente con lo visual. Hola. Bueno, yo tengo una duda y me gustaría saber si yo estudio lengua de signos aquí en Madrid. Si me voy a vivir a Londres, ¿podría comunicarme con los ingleses o no? Es que no me ha quedado muy claro. Bueno, a ver. Como lengua, la lengua de signos española, y si te vas a Inglaterra, no podrías usarlo, porque ellos utilizan la British Sign Language, que es que ellos hacen una cosa muy rara. El ABC hacen todo este tipo de signos, ¿vale? Es completamente y es bimanual, pero lo que he explicado, hay un sistema de signos internacional que permite, no es una lengua oficial, porque no tiene su gramática ni estructura, ni tiene estudio ni investigación, es un esperanto, digamos, de diferentes lenguas del mundo, diferentes lenguas de signos, y se crea para que se puedan comunicarse en eventos internacionales. Digamos que es como usar el inglés, ¿vale? No sé, pues yo voy a África o a Asia, a cualquier país, pues puedo utilizar el signo internacional, que digamos que es como tu inglés para viajar. El Festival de una mirada diferente. Ahí, gracias a eso, fue la puerta que se me abrió. Participé en un taller. De ese taller surgió la oportunidad, al final del taller, una muestra. Y da la casualidad, la suerte, que en el CDN hubo personas, pues productores, dramaturgos y demás, que casualmente, pues había un proyecto de una obra que se llamaba Cáscaras vacías, de producción del CDN, y que era sobre la discapacidad, y ahí va a haber discapacidades diferentes y necesitaban una actriz sorda, y justo la persona que me quiso me vio en esa muestra de una mirada diferente, el festival, así que no hice ni casting ni nada, casualmente, por suerte de la vida, me eligió, y desde a participar en ese proyecto he continuado sin parar. Es curioso también que dejé mi trabajo de abogada, de asesora jurídica, y dije, bueno, pues en un mes y medio, luego, ¿qué? Da igual, me da igual, era mi sueño. También es verdad que he tenido apoyo familiar, en mi caso es mi madre, que es la primera vez
porque yo no me lo creía, porque yo siempre me decía, ay, no hagas esto, tienes que estudiar, ¿sabes? Como todos los padres, no, por favor, estudia algo que te dé un trabajo estable, ¿no? Que tengas seguridad para tu futuro, siempre piensa en tu futuro. ¿Cómo vas a ser actriz? Pero a ver, ¿cuántas? Yo quería ser directora de cine. Y dice, pero ¿tú cuántos directores sordos conoces? ¿O cuántos directores conoces en general? Dice, bueno, es verdad, personas sordas no hay. Y en ese momento, cuando me ofrecieron Cáscaras vacías, se lo conté a mi madre, me han ofrecido en el CDN y me dijo mi madre, deja tu trabajo y tira para adelante. Y dije, ¿pero en serio, mamá? ¿Que deje mi trabajo de asesora jurídica? Tú, mamá, seguro. Me dije, pues si ella me apoya, pues yo me... Pero pobrecilla. Pero es verdad que, bueno, mis tíos sí que tú estás loca, pero ¿cómo dejas que tu hija se meta en esto? Actriz, pero venga ya, ¿cuántas personas sordas hay, actrices y actores? Y mi madre no les hizo ni caso y dijo, venga, va, tira para adelante. Así que, bueno, pues yo, como no soy sorda y todas estas cosas, locuras familiares que decían a mis espaldas, pues yo no me enteraba tampoco. Así que, bueno, pues a partir de ahí empecé a actuar. Y bueno, sabéis que una vez que entras al CDN es como que se te abre la puerta y es una oportunidad que poco a poco ha ido evolucionando. Han salido otros proyectos y otros directores que les ha gustado mi trabajo y poco a poco, hasta ahora. Así que ya han pasado 10 años. Es tarde, ¿eh? Porque yo he sido actriz profesional desde los 28 años. Creo que para la mayoría de vosotros pues empiezan el bachillerato en el instituto, ¿no? Luego se puede de la universidad con 18, pero yo insistí, era tarde, pero daba igual y bueno, pues bueno, ahí era un punto de partida y quiero pensar que soy un punto de partida para que otras personas sordas jóvenes puedan tirar para adelante. Sí, estamos en un momento que se está acercando cada vez más la cultura de las personas sordas y también la accesibilidad de las personas ciegas. Pues, por ejemplo, este año ha habido una película muy sonada, ¿no?, que se llama Sorda, que está acercando también un poco eso. ¿Crees que de verdad estamos en un momento de apertura pues de la cultura sorda y de las personas con diferentes discapacidades? Pienso que sí, hay una evolución y está comprobado y el CDN es una muestra de ello, porque como os comentaba, yo estuve en un grupo de discapacidad, ¿no?, en este festival y poco a poco salieron proyectos que dependían un poco de mi discapacidad auditiva o no, o proyectos, hubo una obra que se llama Madre Coraje, pues yo soy una de la personaje muda, pero que era oyente y el reto fue hacerlo, daba igual si yo oía o no. El reto fue hacer ese personaje, ¿no? El año pasado se estrenó aquí Ricardo III, que fue la primera obra en lengua de signos total, y ahora soy yo directora, así que creo que veo que hay una evolución en estos 10 años. Bueno, también depende de las políticas, obviamente. Bueno, pues bueno, estamos en un momento, es un tema caliente, ¿no? A ver si retrocedemos o no, pero yo quiero ser positiva y creo que puede ser. Es verdad que coincido contigo en que como lengua y no como discapacidad, pero como lengua, creo que necesitamos una institución que nos apoye al 100% para crear proyectos y tener recursos fijos, ¿no?, para poder evolucionar como colectivo. No que termine esta obra y esperar a que surja otra, ¿no?, a que salga otro proyecto, ¿no?, a cruzar los dedos y a ver. No, es que nos permitan, ¿no?, crear laboratorios como residencias, para explorar esta poesía, este visual vernacular, para investigar y crear otro tipo, no solo en el CDN. En España hay un montón de teatros. En Madrid, por ejemplo, ¿no?, el Teatro Español, Canal, La Abadía, y nadie ha pensado en la lengua de signos. Pues esto que empiece, bueno, a surgir como flores, digamos, y espero que esto vaya para allá. Vale, yo tenía una pregunta. ¿Sí? ¿Le das? ¿Le doy? Yo sí, pero es que me molesta mucho la luz desde aquí. Vale, perfecto. Enhorabuena, lo primero. Enhorabuena. Conozco a ti como persona y así que, bueno, y como directora, sí que es una oportunidad para mí y es una oportunidad para preguntar sobre Grito, Boda y Sangre. Tú como directora,
cuáles son los retos que te estás enfrentando y cómo, porque esta obra es la cultura sorda para las personas oyentes cuando se vayan, ¿qué van a pensar? O sea, ¿cuál es tu reto con respecto a este proyecto? Y un matiz más, y aprovecho que estáis aquí, hay la mayoría de personas sordas. Si hay proyectos artísticos, espero que después de ver esto, un día os imaginéis algo con lengua de signos, por favor, contad con personas sordas siempre, ¿vale? Gracias, por ejemplo, como Ángela, ¿no? Que demuestra que es la mejor. Yo espero que os quedéis así y digáis, hostia, esto es lengua de signos, esto es precioso, quiero hacer algo más y quiero apoyar a esto y quiero secundarlo. Y lo que comentaba un poco antes, ¿no? Que a nivel institucional todo un apoyo fijo, no algo puntual. En otros países tienen sus propios teatros para personas sordas. Suecia hay un teatro nacional de personas sordas dentro del teatro nacional y cada año tiene programados 4 o 5 obras de teatro en lengua de signos. En Noruega también, tienen su propio, en Francia también, y aquí no, y aquí lo necesitamos, un espacio artístico para trabajar, para explorar, para investigar con personas oyentes o personas sordas también, porque también, igual que vosotros, el Centro Dramático Gallego o el Centro Dramático Catalán existe. ¿Por qué no? La lengua de signos está reconocida en la Ley 27/2007 como lengua. ¿Por qué no? Si hay reconocimiento de esto como lengua, como una lengua, ¿por qué no reconocer el patrimonio de la lengua de signos? ¿Por qué no? Y ponerlo en práctica. Y necesitamos este apoyo, un apoyo institucional, sin duda. Has mencionado cómo cuando recibes un guión de una obra que está pensada de forma oral, tienes que hacer una traducción. ¿Hay algo particular en la escritura de un guión de una creación sorda? Todavía no se ha hecho, hasta ahora. Incluso con esta obra que es mía, que en teoría debería estar escrita para personas sordas, está en castellano, ¿no? El dramaturgo es una persona oyente. Nuestra forma de escribir es signada realmente, para crear directamente desde la lengua de signos. Por eso, investigar, traer expertos, lingüistas o dramaturgos signados, con vídeo, ¿no? O sea, debería ser, es una dramaturgia completamente diferente. Vosotros estáis relacionados con el texto, con la estructura, porque está pensado en mentalidad oyente, digamos, y nosotros tendríamos que tener ese texto y digo, vale, ¿esto qué significa? Y lo adapto en lengua de signos. Una más por ahí. Expreso bien. En cuanto a lo de la mentalidad oyente, ¿no? Es algo como básico que siempre se dice que del cine al teatro va de lo pequeñito, ¿no? Como no expreses mucho en cine, o sea, va como lo más pequeño, y que en teatro pasa a ser algo como grande, conviértelo a algo grande, ¿no? Esto como mentalidad oyente, pues tiene que ver, pues eso, con la corporalidad y con la voz. Entonces, el hecho de estar, ¿no? La emocionalidad, cómo estamos los actores o los intérpretes ante la cámara, la emoción, cómo eso pasa al teatro y en cuanto a lo que has dicho tú, en lengua de signos, cómo sería la emocionalidad únicamente de estar sin hablar como tal. ¿Eso cómo se traduce? O sea, me parece muy interesante. Eso a lo mejor es una pregunta. No sé si me he expresado bien. Yo te pregunto, ¿las emociones tienen palabras? No. Pues igual. Sí. Eso es lo común que tenemos las personas oyentes y sordas.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por todo lo que nos estáis compartiendo y enhorabuena también por la trayectoria. Yo no tenía mucho conocimiento y a mí me está encantando lo que estoy viendo, aparte de lo que nos estás contando aquí en directo, porque me parece maravilloso la persona que está traduciendo para que escuchemos. No sé cómo te llamas, que está aquí sentada. Lidia. Porque no solamente está traduciéndonos semánticamente lo que es el significado, sino que está realmente interpretando con una emoción y comprometida de una manera que es maravilloso. Pero es que al mismo tiempo la persona que ahora mismo me está transmitiendo lo que yo digo, ¿cómo te lo está transmitiendo a ti? O sea, esto me está pareciendo impresionante y me parece además que es un recurso precioso artísticamente, o sea, que creo que se puede utilizar en las puestas en escena, ¿no? Porque es una maravilla. No sé, muchas gracias. Es un tema delicado, ¿eh? Y creo que aprovechar este tema para las personas sordas es maravilloso porque son maravillosas, pero no hay muchas como ellas. Y es una mala suerte que tenemos y es un problema con el tema de la calidad de las intérpretes y de la interpretación. Hay muchas empresas que ponen accesibilidad, ¿no? Y ponen intérpretes de hace un año, que se acaban de titular hace un año y no tienen ni puñetera idea, y estas dos intérpretes son muy buenas. Vale, eso está muy bien, pero la interpretación normalmente tendría que ser neutral. No debería de tener intervención artística. Y en el caso de muchas veces, cuando se pone el intérprete en el escenario, se pierde mucha información por el espacio. Incluso nosotros como personas sordas prefiero leer subtítulos y ver, porque si no tengo que ver el signado y luego ver que se está actuando. Sí, es bonito, pero en realidad no es práctico en lo que a escena se refiere. Es verdad que las personas sordas mayores, que el acceso a la lectoescritura les ha costado muchísimo, prefieren la lengua de signos, pero realmente no ven la obra, están viendo al intérprete. Entonces creo que yo recomiendo al máximo que esté dentro del espacio escénico. Vale, la lengua de signos es lo mejor porque se ve directamente, o incluso con esto que veíais antes, ¿no? De dos, una habla y la otra signa, ¿no? O detrás como una sombra, pero dentro del espacio escénico. Esa es mi recomendación ante todo. Pero sí, coincido, son maravillosas. Pero una observación, porque en realidad a mí lo que me están ayudando es a verte muchísimo más. O sea, me parece como que estoy oyendo, o sea, lo que se está consiguiendo en este momento para mí, como público, es que realmente estoy muy, muy metida en verte a ti. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, claro, sí. Y esa es la ventaja. Pero tú me estás oyendo mientras me ves, pero al revés, imagínate que fuese la situación al contraria. Si tú estás preguntando, realmente estoy mirando a Elena, pero no te estoy viendo a ti, ¿no? Y a mí me gustaría verte cómo haces tú la pregunta. Pero al revés, no, creo que es una ventaja. Claro, me veis signando y aquí os están haciendo la interpretación al oral, pero bueno, esto es el caso al contrario, pasa esto. ¿Ya? Bien, nada más. ¿Se acaba? ¿Seguro? ¿Cerramos? Pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por venir, gracias por preguntarme, ha sido un placer. Es broma.